con nosotros sin censura. Y déjeme de inmediato saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable sin censura de los temas más importantes. Doctora, primero, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Vicente, pues aquí saludándote, contenta como siempre de saber de ustedes. Oiga, doctora, a ver, yo sé que a usted le va a gustar entrarle a este debate. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hay un sector, no toda la clase media, hay un sector aspiracionista, el que votó pues por el PAN, sin darse cuenta de que se están metiendo políticamente un flechazo en el pie. La pregunta es, ¿qué es la clase media? ¿Todos somos de clase media? Se abre un debate y creo que debe de ser importante para tener claridad hacia el futuro. ¿A quién se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes somos? ¿Qué sigue? Pues mira, Vicente, es un debate, ni meternos a lo académico, porque de ahí no sales. Yo creo que una de las cosas que está muy estudiada a nivel mundial es el hecho de que todo el mundo se cree clase media. O sea, todo mundo, el que tiene mucha lana siempre cree que hay alguien que tiene más, y que obviamente hay quienes tienen menos, y quien tiene poco considera que hay otros que están peor. Entonces, siempre es una cosa muy subjetiva. Si nos vamos estrictamente al asunto de los deciles salariales y esto, bueno, pues la verdad es que es una cuestión como muy clara en términos de la media, que habla de que menos de 15,000 pesos, entre 7 y 15,000 pesos, se ubica el grosor de esa clase media. Entonces, bueno, pues ahí de repente todo el mundo se destantea, porque el que gana 20,000 dice, no es cierto, todo el mundo gana más que eso. Entonces, creo que aquí hay una cosa que tiene que ver con lo subjetivo y obviamente con ese asunto salarial, que en cada país es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos se estudia mucho esto que es el límite de pobreza para poder identificar quiénes están por encima, y después, como bien sabemos, en esa cultura política, sí se estila mucho esto de decir cuánto ganas al año. En nuestro país ese asunto no pega, porque a ti te preguntan cuánto ganas al año y tú dices cuánto gano a la quincena, ¿no? Entonces, creo que son cosas hasta decía yo, de cultura política. Eso por un lado. Pero por el otro, sí hay una serie de elementos indicadores que tienen que ver con cómo cada sociedad también plantea su relación con los otros, por ejemplo, su diferencia de trato, esta cuestión que tiene que ver en nuestra sociedad con tener el recurso para a su vez tener ayuda que te pueda, bueno, digamos, cubrir en muchas labores. Por ejemplo, a las mujeres, sin otra mujer no puedes trabajar, ¿no? Entonces entra una serie de cuestiones en las cuales a veces el salario, aún siendo bajo, se destina para otras cuestiones que a su vez permiten recaudar más recursos. Entonces, es una cosa bien interesante y bien compleja en lo teórico. Ahora, en lo práctico, hay una serie de actitudes que sí revelan esto, que tiene que ver con, bueno, quién se cree o qué se supone que es la clase media. Y justamente ahí es esta cosa de tratar de marcar distancia respecto a quienes están pues más desprotegidos, y se ve, este es el problema, Vicente, se ve con desprecio cuando se tendría que ver con profunda solidaridad y jalar a ese sector más desprotegido hacia lo que entendemos por pues bienestar mínimo, que tiene que ver con una serie de satisfactores, entre otros, tener una capacidad mínimamente holgada para cubrir no solamente tus necesidades básicas, sino el ocio, el placer, pequeños lujos que son hasta comer bien, ¿no? Entonces, creo que el problema aquí es que tenemos un sector de la población, y ahí voy a ser muy enfática. Mira, el presidente habló del tema y yo de repente digo, mira, que no se meta si no lo va a aclarar completamente. Pero lo dijo muy claro, dijo, algunos sectores, y yo ahí diría que no son de la clase media, lo vas a ver reproducido en cualquier nivel socioeconómico. Bueno, tienen unas actitudes de la vida no me merece y ustedes son los que menos me merecen, que no captan que somos comunidad, y que en ese sentido, justamente en la medida que los sectores menos protegidos tengan mejor situación, un bienestar, bueno, más obvio, todos vamos a estar mejor, porque claramente esto es una situación que lleva a problemáticas que vivimos todos. Yo no entiendo cómo en la sociedad mexicana hay quienes no les duele el corazón, no se conduelen, y en el sentido, pues hasta religioso, Vicente, de ver a la gente realmente en situaciones extremas, pues de tener que traer a los niños
digamos, no bien cuidados, no como debe ser porque el recurso es poco. Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me parece que no lo revolvamos, no solamente con el ingreso, sino también con toda una actitud que sí hay sectores muy mezquinos, muy individualistas, muy, digamos, egoístas, en el sentido de solo ver por su propio desarrollo, solo ver por su escalonamiento en la sociedad y no pensar en el contexto amplio. Insisto, me parece que eso es parte de lo que no nos permite caminar hacia adelante, Vicente, y por ahí yo diría que está el comentario no está mejor puesto que nunca, porque ponerlo en el centro del debate ya a mí me parece fundamental. Que haya esto y que quieran hacer la payasada de dividir eso es una tontería, porque este rasgo de mezquindad lo vas a ver en todos los sectores, entre algunos, pero todos conocemos a ese que cree que no nos lo merecemos y que está hecho a mano, como se dice, ¿no? Y ahí es donde yo digo, es válido, cada quien tiene que desarrollarse individualmente, pero si no ubicamos el contexto en el que estamos, pues bueno, realmente es parte de lo que no entendemos. Y déjame agregar nada más un puntitito a esto. Justamente el tema de la migración, que tú sabes que es un tema que yo sigo, explica mucho de este tema. La gente de un ambiente que puede ser muy popular, se mueve y salarialmente de repente tiene los recursos que no había tenido y simplemente eso le permite resolver cosas que un salario mejor te mueve del lugar donde estabas. Bueno, ¿por qué no vamos a querer eso todos, Vicente? Y eso es parte de lo que creo y celebro que está ya hoy en el centro del debate público y ya fuera máscaras. Todo mundo se posiciona frente a ese tema. O mezquindad y egoísmo, o poder decir, jalemos para que todos seamos clase media. ¿Cuál sería el problema si nos la pasamos pero de lujo? La clase media, hasta nos tomamos el cafecito en la tarde encantados de la vida. ¿Y por qué no lo van a merecer todos, Vicente? Yo no soy tan optimista como usted debido a la basura que se mueve también en redes sociales y en medios tradicionales. Por ejemplo, el periódico El Universal publica, ahora AMLO llama tranza, manipulable e individualista a la clase media. AMLO llama tranza, manipulable e individualista a la clase media, lo que me parece torcer la verdad. Y salen influencers, personajes que tienen seguidores en las redes como Carlos Chavira, que dice, ya me tiene hasta la chingada que se la pase echando mierda por todas partes, esto no es normal y no debemos acostumbrarnos a esto, estos discursos generan violencia y aunque se retuerzan generan muerte, ya basta de gobernar con resentimiento y odio, qué lástima. Pues yo creo que el señor no vio o no escuchó al presidente y nada más se deja llevar por lo que publican medios de comunicación como El Universal. Y estoy dando solo 2 ejemplos de por qué no soy tan optimista como usted en este discurso que creo que es importante para la sociedad mexicana, doctora. Ay, la verdad me da hasta coraje, Vicente, porque digo, la verdad, es como los que no saben, leen pero no entienden, bueno, los que oyen pero no captan. O sea, se está diciendo y nadie lo puede negar. Yo quiero que alguien me lo niegue. Que hay sectores en toda la sociedad, arribistas, que están dispuestos a transar, que están dispuestos a meter el codo a otros con tal de poder ellos a caminar. Todos conocemos a esa gente y no es único de nuestro país, nada más que aquí se multiplican y se han cubierto, y esa es otra cosa, y yo los reto a que me digan si no conocen a alguien con esas características. Es desastroso, y bueno, tan es así que se puso de moda en un momento esto de Lady ¿no? Que la Lady no sé qué, bueno, ese es el perfil. Y no tiene que ser solo de la clase media, puede ser también de un sector muy popular, insisto. Ahora, que el Universal o el periódico que sea lo quiera parafrasear para justamente generar cizaña, ay, mira, ya tendríamos que estar aprendiendo eso. Y quien reacciona, doctora, como un caso, bueno, la verdad, hasta da coraje, porque te digo, es ganas de decirle, a ver, vuelva a escuchar y entienda. No, doctora, se dijo a todos, se dijo a algunos sectores y yo estoy de acuerdo con eso. Hay sectores muy mezquinos en toda sociedad y en esta sociedad, vaya que los hemos conocido. Doctora, ¿y qué me dice de la encuesta que publica en Twitter Sergio Sarmiento, el gran periodista, comunicador Sergio Sarmiento? Literal, no estoy bromeando. ¿A qué clase pertenece usted? Pone en Twitter.
alta, media, baja. Oye, doctora, por favor, esto es más clasista. ¿Qué de plano no sabrá Sergio Sarmiento que para estar en la clase baja, pues no tendrá ni internet, ni acceso a redes, ni cuenta en Twitter? ¿Qué asqueroso me parece esto, ¿eh? Pues mira, yo te voy a decir, a mí me encanta el Twitter, eso sí, no lo dudes, pero pues tampoco le hago mucho caso en el sentido de que es un mundillo. Y ahorita tú mencionas a un personaje que es interesante que lance como si no supiera y no pudiera, digamos, buscar en 3 segundos los deciles de ingreso. Hay un libro muy padre de Ricardo Rafael que se llama El Mi Reinato. Y fíjate que ese libro, además de que es divertido, porque le pone contenido en eso, dibuja muy bien los estratos sociales que identifican a nuestra sociedad. Él habla de pisos y entonces ubica claramente esta problemática de cómo la movilidad social de los grupos se va limitando conforme pues baja el nivel no solamente de ingresos, sino incluso esto está muy marcado, Vicente, y esto es lo grave en una sociedad como la nuestra, con una cuestión que llamamos pigmentocracia, que es el peso que tiene en esta movilidad social el color de piel de las personas, porque ahí es donde entonces tocamos temas como el racismo, como la discriminación, y entonces, el asunto no es nada más de qué se cree usted, te lo aseguro, eso está mundialmente estudiado, la mayoría de las personas se ubican en esto de ser clase media, justo, porque uno siempre dice, hay alguien peor y hay alguien mejor, obviamente, y tratas como de ubicarte para pues tratar de ver el mundo desde ahí. Pero ojo, también muchas personas que se ubican de clase media, lo que no han captado es que en realidad están en los deciles más altos de ingresos y por tanto, bueno, pues muy lejos de las penurias que también se pasan para completar la quincena o para acabar de pagar ciertas cosas que no tendría por qué serlo. Y de ahí justamente que ciertas ayudas pues modifican sustancialmente la forma de vida de las personas. Cuando hablamos de remesas, Vicente, te lo digo, para una familia que de repente recibe $100, que puede no ser mucho, puede cambiarle todo el contenido de lo que va a poder hacer en un mes. Entonces, ahí es donde es muy injusto, porque lo que deberíamos de hacer es jalar a todo mundo, a quienes no tienen esa posibilidad, y dejarnos de tonterías al estilo de lo que tú dices que están haciendo ciertos comunicadores, porque además efectivamente se quedan con la versión pues, de un mundillo que pueden ser las redes sociales, donde, y como digo, no me niego que me meto, pero pues ¿quiénes estamos ahí, Vicente? Pues un grupo que tiene la posibilidad, el tiempo, incluso la capacidad de ocio que te da estar en algo así, porque es pura diversión, digo, y enojo. Así es. Así es. Oiga, doctora, y para cerrar, un tema que sé que le importa y le interesa, el 20 de junio, Día del Refugiado, ¿qué nos toca conmemorar en México en esta realidad? Sí, es muy importante, Vicente, qué bueno que lo mencionamos, porque mira, el domingo que entra se conmemora un año más del Día del Refugiado y es muy importante porque nuestro país pues ha firmado todos los acuerdos internacionales que existen sobre derechos humanos y derechos de todo tipo para las personas que transitan en términos migratorios por el mundo. Y México es un país de tránsito muy importante, pero también un país de refugio desde hace mucho tiempo en distintos momentos, pero en esta ocasión con mucho más ahínco, digamos, porque la circunstancia internacional ha hecho que al país estén llegando y solicitando un número importante de población pues ser refugiados en el país, en la categoría jurídica de refugiados, que la verdad te lo voy a decir, ni siquiera tendría que existir en términos de que la persona solicita ayuda, solicita auxilio, simplemente, bueno, pues tendría que poderse resolver, pero bueno, son las normatividades jurídicas internacionales. Entonces, se conmemora este año, va a ser una serie va a haber una serie de actividades importantes para llamar la atención sobre el tema, Vicente, porque a veces somos muy indolentes. Creemos que, bueno, eso pasa en otras partes, en Siria o incluso en Estados Unidos, pero no. Todos los países de América Latina, para mencionar casos similares como nosotros, Colombia, Argentina, Chile, Perú, México, por supuesto, hemos recibido importantes grupos de refugiados
pero en el caso de México, mucho menos que lo que ocurre en otros países de este continente, ¿eh? Entonces, creo que va a llamar la atención sobre qué está pasando, cuál es el momento actual de México como país refugio y sobre todo el tener claro, y volvemos al tema anterior, que parte de la capacidad de tener generosidad y entendernos como sociedad no es solamente al vecino o a los que supuestamente por ser miembros de esta comunidad, porque nacimos aquí, somos la sociedad mexicana. No, también la sociedad mexicana es todo aquel que se incorpora, y como los mexicanos que se incorporan a una sociedad como la estadounidense y la hacen suya, se apropian y son parte de ese contexto, sin dejar de ser, a su vez, parte del contexto del que vienen de origen. Entonces, creo que va a llamar la atención algunas actividades que va a haber, van a sacar incluso alguna serie de películas, programas, para ser sensibles, Vicente, tener un poquito de humanidad, porque lo que nos falta aquí es bajarle a la mezquindad, a este tipo digamos, de discurso que lo único que busca es permanentemente poner pies y poner piedras en el camino, y la verdad, abrirnos a la realidad contemporánea, que es las fronteras, obviamente existen, pero las fronteras también son lo que nosotros queramos que sean, abiertas, generosas o restricciones que lo único que hacen es tenernos en el limbo a muchísimas personas, lo cual es muy triste y es muy lamentable, Vicente. Así es, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, siempre los martes aquí en Sin Censura, y espero que la apoyen siguiéndola en Twitter en @LetiChelius. Le mando un abrazo, doctora, que pase excelente día, buenas tardes. A correrle, Vicente, gracias y muy amable, y un abrazo a todos los que te ven, te escuchan y en esta ocasión estoy contigo. Gracias, es la doctora Leticia Calderón Chelius aquí en Sin Censura.